Cuando les decíamos que el capítulo 3 de Poppy Playtime era el proyecto más grande y ambicioso de Mob Entertainment, no les estábamos mintiendo. Este proyecto definitivamente sí es enorme, y orgullosamente puedo decir que disfruté cada segundo. Siempre me caractericé por ser un fan de esta franquicia, y obviamente reconocer sus fallas a lo largo de los años, pero creo que con este capítulo quisieron demostrar de lo que eran capaces, y creo que lo lograron. Antes que nada quiero decirles que fui capaz de jugar por adelantado Poppy Playtime capítulo 3 gracias a los devs de Mob Entertainment, quienes fueron muy gentiles como para darme el acceso exclusivo y por adelantado sobre su proyecto más esperado. Así que este video será más bien como una especie de review del desempeño de este juego, los enormes cambios, qué me pareció y qué tal está en términos de gameplay, historia, mecánicas y por supuesto qué tantas cosas se mejoraron a comparación con los títulos originales. Y he de decir que hay mucho de qué hablar, pero no se preocupen que muy probablemente toda esta semana esté subiendo videos del capítulo 3 de Poppy Playtime, así que prepárense bien porque ya vamos a empezar. Sin nada más que decir, vayan a buscar su máscara de gas y prepárense porque este será un video intenso. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Bueno, como el capítulo 3 acaba de salir literalmente hoy, no vamos a tocar el tema de la historia, sino a lo largo de esta semana, más o menos para darles la chance de que tengan la oportunidad de verse algunos gameplays o jugarlo por su cuenta propia, ya que sinceramente vale mucho la pena. Pero si hay algunas cositas que quizás sí digo en este video, no se les haga tanta sorpresa a la hora de jugarlo, pero está bien para aquellos que quieran saber de qué va y estén un poquito listos para lo que se viene, por lo que como siempre, alerta de spoilers a partir de ahora. Lo primero y principal es el peso, y es que este al ser un DLC completo lleno de muchísimo nuevo contenido, pesará bastante, aproximadamente unos 40 GB si no estoy mal, algo que me parece un poquito bastante, pero que da una impresión del tamaño colosal del gameplay que tendrá. Y es que debo decir que una de las cosas que caracteriza el capítulo 3 es definitivamente lo extenso que es su gameplay. A diferencia del primer y segundo capítulo, en esta entrega tendremos la oportunidad de explorarlo de una manera completamente distinta a lo usual, ya que no se siente como un juego que va apresurado, sino que a su propio ritmo va plasmando lo necesario e ideal que te quiere mostrar para que te vayas adentrando un poco. Eso sí, cabe destacar que la dificultad es algo de lo que se debe hablar, y es que como es sabido, este capítulo al ser el más largo es uno de los más complicados, teniendo un montón de contenido que se juega de una manera distinta a la que nos acostumbraron capítulos anteriores. Esto si le sumas el hecho de que el juego no es particularmente intuitivo en el sentido de que no te dice explícitamente lo que debes de hacer, le suma un poco de dificultad, pero debes de prestar bastante atención a los detalles y las cosas que hay en el entorno para que no te quedes atascado en un puzzle. Básicamente abre bien los ojos, mira con atención todo el mapa y trata de pensar fuera de la caja, pues el pensar fuera de la caja es algo prácticamente vital para este gameplay, y miren que se los dice alguien que lo jugó durante 8 horas consecutivas porque me quedé atascado en muchísimas secciones, incluso de cosas que estaban a plena vista. Pero no se preocupen, el máximo de duración de esta hora para alguien normal será entre 3 y 4 horas de gameplay. Esto le agrega dificultad y conforme vas avanzando en un área distinta, se nota que hay mucho por descubrir y encontrar en este orfanato abandonado. Una cosa a destacar de este videojuego es que hacen muchísimo del uso de assets y recursos de Project Playtime, algo que en sí no está mal, pero es un detalle curioso, pues me hace pensar que los devs deben de tener una carpeta enorme repleta de modelos, recursos, texturas y demás para que la decoración entre los capítulos se mantenga consistente. Y no solo eso, pues literalmente hay secciones que gracias a su iluminación, los modelos, texturas y la forma que se nos va presentando se siente igual de divertido que jugar Project Playtime, lo que viene bastante bien, pues Mob Entertainment jamás ha decepcionado en el apartado de ambientación, y de vuelta este es el mejor juego que hace uso eficiente y bonito de sus espacios para crear una sensación atmosférica que te mete dentro del juego. No hace falta decir que el esmero visual es una de las cosas que más destacan de este título, pues estamos hablando del capítulo de Poppy Playtime con mejor calidad visual, notándose mucho mejores los modelos, las texturas y prácticamente todo el entorno visual se siente como un lavado de cara que hace ver a los otros dos capítulos como simples prototipos. Además de que bueno, por evidente o no tan evidente que parezca, esta enorme calidad gráfica va acompañada de una enorme
enorme exigencia, por lo que yo desde mi perspectiva no siento que el juego pueda andar en cualquier computadora como si lo hacía el capítulo 1 y por ahí el capítulo 2. Incluso había secciones donde directamente gracias a mi pobre laptop no se terminaba de aguantar lo enorme que es este mapa. Esto entorpece mucho la experiencia, pero desde ya les digo, una pulidita más de optimización a este juego y quedaría perfecto. Y bueno, para aquellos pobres como yo, jugarlo con gráficos bajos. Pero de cualquier manera, no se puede hacer de lado el hecho de que visual y estéticamente este juego aprovecha muchísimo su entorno, sintiéndose vivo y casi como si fuera un mundo abierto. El poder explorar todo el playground a voluntad y poder ver con detalle este lugar vivo es algo que me encantó. Además de que finalmente los devs dejaron de tenerle miedo a implementar cinemáticas, lo que en mi opinión enriquece un poco más la experiencia y hace que te metas más en la historia del juego, que a fin de cuentas es lo que nos importa. También se hace mucho énfasis en el uso de la narrativa visual, permitiéndonos conocer a fondo este mundo a través de lo que podemos ver y sentir, y no explícitamente spameándote barras y barras de texto fastidiosos de leer, que para lore están muy bien, pero que no funcionan en un juego así. Y acá lo implementaron muy bien al tener nada más que texto en las porciones recomendadas y todo lo visual, o también diálogos, nos permitirán entender con contexto todo lo que está pasando. Las cinemáticas y los eventos que suceden alrededor del juego nos permiten entender mejor la historia sin el uso de libros complejos o enormes para explicar lo que se está viendo. Y eso está muy bien, pues el usar estos elementos dentro de tu mismo juego le da un sentido para los que quieran descubrir la historia que nos oculta. Además de esto, teniendo en cuenta que la optimización sí que falla un poco, algo que me esperaba. Siento que el juego no va para nada mal en cuanto a fluidez. Y sí, sé que esto puede sonar contradictorio, pero también depende mucho del ordenador que tengas. Pues para este capítulo, lo crean o no, se agregaron pantallas de carga, que hacen muchísimo más eficiente el trabajo de explorar los mapas sin necesidad de tener que hacer trucos y malabares para que funcione. Este cambio está perfecto, pues al tratarse de un juego con estas magnitudes, las pantallas de carga que no duran tanto es una buena manera de optimizar lo más que pudieron. Y no se siente como algo que te corta la experiencia, sino que más bien es entendible teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de la saga siempre fue su rendimiento, por lo que con tantos objetos y decoración en un mapa es muy entendible que estas pantallas de carga existen. Las mecánicas también son muy variadas, permitiéndonos usar las tres manos del Grabpack para resolver acertijos, incluida la mano azul y la máscara de gas. De esta manera tenemos un set bastante bueno de cosas que podemos ir variando dependiendo de lo que queramos hacer en ese momento para completar los puzzles, escondernos de monstruos o simplemente explorar el playground, lo que viene bastante bien porque se van introduciendo de manera natural. Y el nuevo Grabpack es una manera bastante chévere de darle un inicio para jugadores que quieren probar cosas nuevas. Lo que sí es que quizás con tantas herramientas pueda ser un poquito abrumador para algunos jugadores, pero cabe destacar que es una adición interesante que puede cambiar para siempre el destino al que se dirige esta franquicia. Estas mecánicas nuevas hacen que los puzzles estén en todos lados y se presenten de manera natural, pero que además de esto podamos utilizar en todo momento todas las herramientas a nuestra disposición para así explorar de mejor forma el mapa sin simplemente golpear el Grabpack con todo lo que veamos, como hacíamos en capítulos anteriores. En cuanto a historia, no quiero hablar mucho de esto, sino en otro video explicándoles más a fondo de lo que trata. Vamos a hablarles de que sinceramente está muy bien implementada y conecta uniformemente con los demás capítulos y con Project Playtime. Todos los elementos vistos se emplean de buena forma, y no solamente esto, sino que me parece que es el proyecto que más lore dropea de los tres juegos, y eso es simplemente fenomenal. Y bueno, de último apartado, el doblaje. El doblaje me pareció precioso, sencillamente fenomenal. El trabajo de voz en español latino no hace nada más que relucirse. Se nota que no es un doblaje cualquiera, tienen actrices y actores de doblaje que dan la talla, e incluso algunos que reconocerán mucho más que a otros, pero en general todos relucen por su trabajo actoral que destaca por encima de los demás. Esperaba que el capítulo 3 tuviera un doblaje al español latino bastante bueno, pero no me esperaba que fuera así de hermoso con tantos actores talentosos. Honestamente les recomiendo que lo jueguen en español latino
latino y también en los demás idiomas, ya que el juego fue traducido con doblaje inclusive al japonés, portugués y bueno, obviamente inglés. Y también hay otros idiomas que no he jugado todavía, pero que están bastante buenos para que puedan probarlo. Y bueno, en términos generales, el capítulo 3 fue muy bueno, de hecho es el mejor de toda la franquicia de Poppy Playtime. Y bueno, obviamente el juego también tiene sus pequeñas y no tan pequeñas fallas, como las vistas en su final, un poco del rendimiento del juego, o quizás que no se hayan aprovechado personajes que deberían aparecer mucho más tiempo en pantalla. Pero viéndolo desde un espectro mucho más grande, creo que el capítulo 3 es la mejor y más grande propuesta de Mob, que sinceramente vale la pena que todo el mundo le dé una oportunidad. Yo siento que este capítulo barre el piso con el capítulo 1 y el capítulo 2, y con muchísimos otros juegos que ven por ahí. Pero bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Yo sinceramente pienso que este juego da la talla y si tuviera que calificarlo, definitivamente lo pondría entre un 8 de 10, porque sinceramente este juego es preciosísimo. Pero bueno, nos vemos y hasta la próxima. Igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. ¿Me agradeces? Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti cada día.